Happy Monkey Podcast. En un rincón inexplorado de la realidad, donde el tiempo y el espacio se entrelazan en un abrazo de incertidumbre, se teje la leyenda del cura Francisco Margallo y Duquesne. Un hombre cuya existencia se desvanece en las brumas de la historia y cuya voz resonó con la fuerza de una profecía que retumbó en el corazón de Bogotá. Se habla de una maldición, de una visión apocalíptica que, como un eco en la vastedad del tiempo, se filtró en la conciencia colectiva. ¿Acaso Margallo fue un visionario o un simple hombre atrapado en su tiempo? En esta narración nos adentramos en el misterio de la profecía, entrelazando la realidad con la ficción, en un relato que desafía las fronteras de lo posible. Margallo, un enigma envuelto en el velo del pasado. Es retratado por algunos como un hombre de profunda fe y convicciones inquebrantables. Se dice que sus palabras, cargadas de una intensidad casi sobrenatural, fueron interpretadas por muchos habitantes de la capital como un presagio de calamidades en varios momentos. Sin embargo, más allá de la leyenda, su figura se convierte en un espejo donde se reflejan las inquietudes y temores de una época. La profecía del fin del mundo que se le atribuye se convierte así en un símbolo de las incertidumbres que persisten a través del tiempo. Hoy les voy a contar una historia que muy de niño me contaron mis abuelos, un miedo que ellos tenían muy latente. Esta es la historia de la profecía del fin para Bogotá. Bienvenidos. En la Santa Fe de Bogotá a inicios del siglo XIX, la ciudad vibraba siendo el epicentro de un país en formación. Francisco de Paula Santander actuaba como presidente encargado en ausencia de Simón Bolívar, que se encontraba en la campaña libertadora del Perú. Santander era un ferviente defensor de la razón y la ley, contrastando con las antiguas tradiciones religiosas. En un país donde la Iglesia ejercía un poder casi absoluto bajo las sombras, la ciencia y el pensamiento ilustrado comenzaban a desafiar los dogmas del pasado. En este crisol de ideas, la Gran Colombia emergía como un terreno fértil para el debate entre la religión y la ciencia, teniendo como principales protagonistas, por un lado, al movimiento masón y por otro lado, a la Iglesia Católica. Es una tarde de 1823. El general Santander hojeaba los informes del día en su despacho, cuando un documento, firmado por el cura Margallo, captó por completo su atención. No era un simple reporte, era una denuncia frontal, escrita con vehemencia, contra lo que Margallo llamaba la amenaza silenciosa de la masonería. En el texto el sacerdote acusaba a políticos, militares y hasta clérigos de haber sido seducidos por una logia secreta, que operaba bajo símbolos y juramentos, infiltrando las estructuras de poder con ideas peligrosas de libertad, razón y fraternidad. General Santander. Padre Margallo, lo he mandado a llamar porque algo ha captado fuertemente mi atención. Permítame leer ese texto. Los masones despedazan el honor del prójimo y el yugo de la ley de Dios. Quieren destruir el edificio de la Santa Iglesia y predican una falsa caridad, una caridad cimarrona. ¿Conoce ese texto? Por supuesto, general. Hace parte de mi separata El Gallo de San Pedro, en respuesta a su texto. Sí, yo también he leído su manuscrito, y cada palabra es un desafío a los pilares de nuestra fe. Padre Margallo, la razón es el faro que guía a esta nación hacia el futuro. Casandro, usted se pierde en las sombras de la razón, olvidando que hay fuerzas que trascienden lo intangible. La verdadera justicia se encuentra en el espíritu. La razón y la fe no son enemigas, sino aliadas en una construcción de una sociedad justa. Aliadas, dice usted. Pero la razón que usted tanto defiende solo ha servido para dividir, no para unir.
¿Qué clase de justicia deja a Dios afuera de la ecuación? Recuerde, general, que una nación sin Dios es una nación sin alma. Prefiero una nación que discuta a una que se arrodille sin pensar. Es una mañana lluviosa de 1827 en Santa Fe. Las gotas golpean los tejados coloniales con ritmo constante, mientras la neblina se desliza por las calles empedradas, aún vacías. El repicar de las campanas rompe el silencio húmedo de la ciudad, marcando el inicio de un nuevo día. En medio de esa calma aparente, una inquietud crece entre los muros sagrados. Ismael, el joven sacristán de la capilla del sagrario, corre con el rostro desencajado. Lo que acababa de ver en el interior del templo lo tenía sorprendido. Él había escuchado rumores, pero nunca pensó que el movimiento masón pudiera cruzar las puertas de la iglesia. Hasta ahora. Padre Margallo. Padre Margallo. Ya voy. Es urgente, su eminencia. ¿Qué evento ha acontecido para quebrar la calma de la mañana? Padre, ha ocurrido una ofensa hacia la iglesia. ¿Qué estás diciendo, Ismael? Padre, le juro que yo no participé. Yo me di cuenta esta mañana cuando llegué a abrir la capilla. Cálmate un poco, respira. Eso, ahora sí, cuéntame, ¿qué sucedió? Anoche la capilla del sagrario fue profanada por la presencia de la masonería. Abrigados por el secreto de la noche y auspiciados por el señor Azuero, se llevaron a cabo las exequias del cónsul de los Países Bajos, que habría muerto en un duelo ayer por la tarde. Toda la cúpula masona estuvo allí en el ascenso del cónsul al reino de los cielos. Esto es inaceptable. Ellos se burlan de nosotros, de nuestra fe, de nuestra lucha, de nuestra casa. No lo voy a permitir. La puerta de la capilla se abrió con un eco sordo, como si el propio aire se retuviera por un segundo, al igual que el alma de Francisco Margallo. Sus pasos, firmes y contundentes, resonaban sobre el suelo de piedra, cada uno golpeando con una precisión que parecía prever el desenlace. Margallo entendió que la traición no solo se había colado por las puertas de su casa, sino que se había posado sobre cada rincón. Sus dedos recorrían las superficies de los objetos sagrados, tocando los trozos de las flores marchitas, las velas derretidas, las huellas indelebles de la profanación. Con cada contacto su cólera crecía, su mirada se endurecía, y el aire en la sacristía parecía hacerse más denso, como si la propia iglesia tomara conciencia de lo que estaba por suceder. Entonces, con una furia lenta, hiriente, que nacía de su estómago y que ya le ardía en la garganta, comprendió que la ciudad no sería la misma después de aquel amanecer. De repente, un grito rasgó el silencio, un rugido que partió la atmósfera misma. Esto es inaceptable. ¿Qué le han hecho a mi iglesia? Margallo, lleno de furia, ya había tomado su decisión. Cruzó la puerta de la sacristía y salió a la plaza mayor, aún con el eco de sus propios pasos retumbando en la capilla. Levantó los brazos al cielo, y su voz, grave, temblorosa,
retumbó con la maldición que nadie esperaba. ¡Santafesinos! ¡Santafesinos! ¡Escuchen mi voz! ¡Santafesinos! Lo que han hecho con sus actos de vileza y profanación no tiene perdón de Dios. Han mancillado lo sagrado. Han violado la pureza de este lugar. Y la justicia de Dios Todopoderoso caerá sobre todos ustedes. Escúchenme bien. Un 31 de agosto de un año que yo me sé, en sucesivos terremotos, Monserrate y Guadalupe hundirán a Santa Fe. Estas paredes hablarán por mí. El pronóstico no dejó de cumplirse. A poco sobrevino el temblor de tierra de 1827, que produjo un estrago considerable en la capilla, siendo el único templo de la ciudad que sufrió desperfectos con el temblor. Con el pasar de los días, meses y años, la predicción hizo parte del imaginario colectivo de la ciudad, pasando el relato de generación en generación. Hasta un día, el 31 de agosto de 1917, a las 6:36 de la mañana, un fuerte terremoto sacudió Bogotá. Este terremoto fue uno de los más devastadores en la historia de la ciudad. 90 años después de la profecía del fin, casi, pero casi, se hacía realidad. Para el momento de la oscura predicción, Margallo era presbítero de la capilla del Sagrario, ubicada sobre la carrera séptima justo enfrente de la Plaza de Bolívar y al lado de la Catedral Primada. Luego fue asignado a la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, en la actual carrera séptima con calle 20. En esta iglesia reposan sus restos. Estimado oyente, si usted está en Bogotá, vaya, visítele y de paso pregúntele si finalmente será realidad su profecía del fin. Rolocast es una serie producida por Happy Monkey. En este capítulo, con las voces de Víctor Velandia, John Socha, Damián Villagrán. Creada por Fabián Esteban.